Buenos días, hermanos. Qué privilegio, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Reciban saludos de Calvary Chapel en Guatemala, iglesia donde sirvo. Y curiosamente hoy igual empezamos actividades en mi comunidad allá en Guatemala. Nos damos siempre un tiempito de descanso para recargar energías. Y qué mejor forma de hacerlo sirviendo. Entonces agradecemos también, Chinito, al Ministerio de Alabanza porque hemos sido ministrados y alabamos. Alabamos al Señor por todo lo que Él hace, pero te quiero pedir un favor ahora. No va a ser todo el momento de lo que estamos en el servicio, pero por favor, olvidemos lo que hemos cantado. Un ratito, ¿sí? Estamos alabando, ¿verdad? Pero ahorita quiero que te olvides lo que hemos cantado. Vamos a recordarlo al final, pero ahorita quiero que olvides. Quiero que te pongas a pensar en un desierto. Quiero que te pongas a pensar en un problema que estás pasando. Quiero que te pongas a pensar en la situación del país que está color de hormiga, difícil. Y pensemos en esto. Pensemos en esa situación que te incomoda, en ese problema que estás pasando como ser padre de un adolescente, como ser un adolescente que no sabes y no te entienden. Enfoquémonos en eso por un momento. Porque también para nosotros, los afligidos, la Biblia tiene respuestas. Y hoy vamos a ver las épicas del desierto. Titula este mensaje, no tengas miedo del desierto. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Porque quisiera que empaticemos con el pueblo de Israel, que le está pasando realmente difícil en este momento. Está pasando hambre, han sido esclavos casi toda su vida, entonces están acostumbrados a vivir como que en terapia de shock. No pasa una que entran en otra. Problema tras problema, pero ahí siempre Dios está solucionando. Nos vamos a enfocar en el libro de Números. Y para leer lo que nos corresponde, primero quiero darte un poco de contexto de qué es lo que estamos viviendo. Y quiero que empaticemos con el pueblo de Israel porque son nuestras circunstancias también. En esta épica del desierto podemos encontrar en Números, por cierto, literalmente el libro de Números significa en el desierto. Y el personaje central, a veces nos equivocamos y pensamos que es Josué, pensamos que es el pueblo, pensamos que son los villanos, pero es Dios. Es como leer una tira cómica y que tú estás leyendo las épicas de un superhéroe, por ejemplo, Superman y demás. El que resuelve todo aquí es Dios. Una y otra vez. Entonces, cuando veamos pruebas, que las vamos a ver en este pasaje, la solución literalmente viene de Dios. No es que escoge a alguien, sino como ven en las imágenes, Dios suple. Moisés es instrumento, pero Dios pone una columna de fuego cuando tienen miedo de la oscuridad. Dios al momento de sed les da agua. Al inicio del viaje, ante la primera prueba, el mar se abre. Entonces, si hay prueba, la solución literalmente viene de Dios. Y son cosas que construyen en su historia hitos. ¿Cómo olvidarse de estas cosas que está haciendo Dios? Si son tan evidentes y tan notorias. Muchas veces nos olvidamos de esto. Ni bien hace Dios el milagro, inmediatamente nos olvidamos. Y como estamos empatizando con el pueblo de Israel, pensamos que es como un adolescente. La figura me era mucho más fácil el primer turno porque estaban mis papás. Yo decía, testimonio de que es difícil crear un adolescente son las canas. Y ahí estaba mi papá con todo su pelito blanco y poco pelo. Y decía, eso es mi culpa. Así es el pueblo de Israel con Dios. Enojo tras enojo tras enojo porque no entiende el pueblo. Y ahí está Dios solucionando literalmente el problema. Pero no solamente es esto. Los instrumentos que Dios usa son desgastados. Moisés y Aarón están en un constante desgaste. Cada prueba donde Dios se hace evidente, viene el reclamo de un pueblo que reacciona como adolescente. Dice, tenemos sed. Bueno, tienes agua, pero no es el agua que yo quiero. Tenemos hambre, pero no es la comida que yo anhelo. Y esto viene de una situación tensa. Este pueblo
quisiera que nosotros, como estamos empatizando con Israel, nos olvidemos de esta acción que yo voy a hacer. Cuando pasa algo malo, hacemos esto. Tú tienes la culpa. Yo no tengo nada que ver con esto porque tú tienes la culpa. Y este dedito nos mete en problemas porque señalamos. Perdón que haga, sé que es de mala educación, pero eso hacemos a veces con Dios. Eso hace el pueblo de Israel. Y nos olvidamos que Él estaba en control. Pero también, como estamos empatizando, quisiera que pensemos de dónde viene este pueblo. Toda su vida vivió como esclavo. No ha sido alimentado bien. Imagínate trabajar. Ahorita vivimos en una época del cansancio y demás, y son jornadas de 12 horas que trabajamos por tener un mejor futuro. Y aún así no alcanza. Imagínate ser esclavo. 18 horas, a veces 20 si te portabas mal. El único premio que tienes es el látigo. Difícil, ¿verdad? Y esto genera un cambio en tu mentalidad. Es un pueblo traumado que está añorando salvación. Y Dios les promete dicha salvación. Yo te voy a llamar a esa tierra que fluye leche y miel. Obviamente el pueblo en su trauma esperaba que sea inmediato. Gracias Dios. Pensaba que iba a ser por teletransportación, quizás, no sé. Pero no se imaginaban que venía el desierto. No se imaginaban que iba a doler. Y es lo propio con tus problemas. A veces cuando recurrimos a Dios, queremos que Dios sea un mago y lo solucione. Hay veces que sí, y hay veces que nos toca afrontar el desierto. ¿Qué lección más importante de ver a este pueblo como nosotros mismos? Nunca con el dedo señalador. Porque en esta épica estamos entrando a un viaje que hace el pueblo junto con Dios, que es bien difícil. Lo que vamos a leer, que por cierto está en Números 14, del verso 1 al 10, vamos a encontrar que están en la mitad del viaje, como que en las llanuras de Parán, un desierto que tiene muchas pruebas y un pueblo que constantemente se ha ido quejando y Dios ha ido solucionando. Pero tiene muchas circunstancias peculiares. Aquí están, la siguiente por favor, a punto de llegar a la tierra prometida y mandan espías. ¿Ok? Mandan 2 espías. Y es importante hacerte notar esto dentro del contexto. ¿Por qué? Es un pueblo que ya tiene una mentalidad derrotista. Es un pueblo que está agotado. Y mandan a los 12 espías y está la opinión de los 10 versus la opinión de los 2. Son 10 espías que de repente dicen, esto está en Números capítulo 13, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Solo fíjense en la figura. Me gustan mucho las pinturas que hace hasta los años 70 porque describen de una forma más clara cómo es que eran estas personas. Eran unos gigantes. Tú pensás de esas series que se ven ahora como vikingos y demás, un hombre de 2 metros 10 con un mazo que de un golpe te hace arrepentirte de todo. Y pensá en los judíos como mis amigos guatemaltecos, unos 60, unos 65, asícitos. ¿Qué piensas? ¿Que este de 1.65 le va a derrotar al de 2.10? Obviamente, yo creo que estos 10 decían, nos van a sacudir. ¿A qué nos está mandando Dios a este lugar? Nosotros apenas tenemos herramientas para arar el desierto y estos gigantes, estos monstruos, tienen armas que nos pueden partir en 2. Obviamente hay temor. Pero desde este punto, quiero que te pongas a pensar que esos 10 estaban pensando solo en ellos. Y esa mochilita que se llama viaje o responsabilidad, la cargan solitos. Y qué difícil es cargar solo, porque desde el principio se han olvidado que el que les está ayudando, que el que les está empujando es Dios. Desde el punto 1 se olvidan de Dios. Y gracias a Dios por los remanentes, porque siempre hay alguien que nos hace recordar a todos nosotros que nos hemos olvidado tal vez de Dios en nuestra historia. Siempre hay un Josué que nos dice desde un principio, tranquilos, subamos a conquistar esta tierra y estoy seguro de que podremos hacerlo. Y no es un líder mentiroso, no es ningún político Josué que les dice, los vamos a derrotar, vamos a entrenar. No.
Su confianza está en que Dios lo va a resolver. No te promete un camino fácil. Te promete un camino donde Dios no se va a olvidar de ti. Y así empezamos. Es importante señalar esto porque lo que vamos a leer es la respuesta de un pueblo que lastimosamente creyó en las palabras de los 10. Están asustados. Están diciendo, bueno, además de que tenemos que caminar en la noche y un fuego raro nos dirige, de que quiero agua, y sí, Dios nos da, pero no es lo que yo quiero. Tengo que comer maná. Y contarte una pequeña cosa. ¿Sabes por qué recogían tanto maná? Y decía la palabra, no recojas más de lo que necesitas. Es un pueblo que siempre ha vivido en carencia. Y psicológicamente, cuando tú has vivido así, vas a pensar que el que te está dando te va a abandonar. Entonces al pueblo le ha costado mucho creer. Por eso cuando había maná, es seguro Dios se va a olvidar de nosotros, entonces mejor ahorita me agarro todo lo que yo pueda. Es un pueblo que le ha costado creer en Dios por los traumas que ha pasado, por las circunstancias que lo han obligado a ser un pueblo duro. Piensa en tu circunstancia. Yo sé que es difícil confiar a Dios cuando tienes un hijo problemático. Sé que es difícil confiar en que yo te diga que Dios está en control cuando estamos entrando un año de crisis. Sé que es difícil confiar en Dios cuando nadie confía en ti. Tal vez tienes gigantes que derrotar, pero siempre hay un Josué que nos puede decir, subamos a conquistar esa tierra. Oye, estoy seguro que podemos hacerlo. Y así entramos a la queja, que yo denomino a todo este proceso descenso al caos. Porque es un proceso. No ha sido de la noche a la mañana que el pueblo dijo, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado contigo y te voy a dar la espalda. Adiós. No. Es un proceso que tomó mucho tiempo. Espinitas bien chiquitas que han ido formándose y armando una situación de dolor, una situación caótica en el pueblo. Empezamos con el versículo 1 en Números 14, donde nos dice, entonces toda la comunidad se puso a gritar y los israelitas lloraron toda la noche. ¿Y cómo no? Está este rumor de los 10 y hay 3 reacciones posibles. Una es desesperanza. La gente dice, ay no, yo he dejado todo. Mi única fuente laboral, que por cierto era malísima, y ahora ya no tengo nada. Además de que no tengo nada, me van a matar. Fíjense en la primera figura, desesperanza. Imagina cuando tú tienes ese problema. Yo espero realmente que en la vida no te toque tener que poner manos al rostro para ocultar tu vergüenza, para ocultar tus faltas de ganas de seguir adelante. O la segunda, donde es dolor. Para llorar toda la noche no es pues que te están dando un golpecito o que te han puesto un pinchazo o que te has hecho un hematoma en alguna parte de tu cuerpo. Para llorar toda la noche es que estás quebrantado. Es que ese es el problema que ya no tiene solución. Y es una situación donde tenemos que empatizar. ¿Cuál es el problema muy recurrente de nosotros cuando vemos gente o nosotros mismos estamos como el pueblo de Israel? Hacemos esto. Y la Biblia nos muestra muchas veces que hay personas que les encanta hacer esto, señalar. Y es por eso que puse tanto énfasis en el contexto, porque si leemos sin el contexto podemos leer y decir, ay, es que este pueblo, qué vergüenza. ¿Cómo es posible que desconfíen de Dios? Y hermanos, somos nosotros. Nos duele también así. Y ante esos rumores que no van a llegar a la tierra prometida, promesa que les ha hecho Dios, está el tercer rostro, el desgano. El desgano es mirar a la nada pensando que ya no hay futuro. Es que es decir, bueno, lo intenté, pero ni modo. Pero ese es un primer paso del descenso al caos. A veces se rompe la relación con Dios poco a poco. Primero es el dolor. Ojo, más adelante vamos a ver que yo no puedo decir que nunca te va a doler en la vida, pero Dios nos muestra cómo manejar el dolor. Está el lamento. Saber que Dios está después de este tiempo doloroso. Aquí no se manejó el lamento.
Se manejó la queja. Por eso pasamos a un segundo paso, que es la incertidumbre. Para descender al caos, del dolor se pasa a la incertidumbre. Y realmente, ¿qué situación más difícil han tenido que estar afrontando? Pues tú ponte a pensar. Dios les ha prometido de un punto A donde estaban muy mal a ir a la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde no van a tener que sufrir latigazos. Pero su desconfianza es tal y creció tanto la desconfianza que lo que pasa es lo que dice el versículo 2. Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón. ¿Y qué decían? Mejor hubiera sido morir en Egipto o morir de una vez en este desierto. Es muy radical la decisión que ellos toman, hermanos. Solamente fíjate la primera imagen. ¿Dónde querían volver? A una circunstancia y un pueblo que los quería matar. Terminados los monumentos en Egipto, ya un esclavo es una boca que alimentar. Entonces mejor si se muere. Y el dolor les gana tanto a este pueblo, la circunstancia de sentirse solos les lleva a decir, mejor me vuelvo, donde yo sé que me van a matar, pero es lo único que me queda. Y aquí es hacerte recuerdo de una cosa. Toda esta situación de los descensos al caos pasa ¿por qué? Porque se están olvidando que el centro es Dios. Obviamente en tus fuerzas lo único que queda es una mala decisión. ¿Cuántos adolescentes no toman esta decisión también de volver a Egipto? No sabes qué hacer con tus problemas, mejor los ocultas. Mejor no los solucionas. Como país, como nación, pensamos que la mejor solución la tiene el hombre. Y no nos damos cuenta que también son personas que nos pueden estar engañando. Pero queremos retornar a Egipto. Pero queremos volver donde estábamos mal. Cuando no nos damos cuenta que la respuesta siempre estuvo en Dios. Y este pueblo todavía no ha descendido del todo. Falta más. Y te pones a pensar, ¿cómo es posible? Así es nuestro proceso de dolor y desconfianza en el Señor. Es un texto que a pesar de ser duro es muy esperanzador. Porque no importa que estés a punto del quiebre, hay esperanza para ti, hermano. Porque Dios no te va a dejar morir en el desierto. Pero tiene que haber un cambio en ti. Tienes que retornar a creer en que Él es el centro de la historia. Podemos pasar a la siguiente. Esta es dura. Porque también empieza la sospecha. De repente ese Dios que te hizo promesas para llegar a la tierra prometida se convierte en un verdugo que te está haciendo daño porque quiere. Y te pones a pensar, ¿cómo es posible que el pueblo haya pensado así? ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿A qué nos trae el Señor esta tierra? ¿A morir en combate? ¿A que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo? ¿No será mejor que regresemos a Egipto? De nuevo. Un pueblo que está confiando ciegamente en que están solos y que Dios no va a hacer nada. Y obviamente, cuando estamos solos, este es el resultado. ¿Cuántas personas culpan a Dios de circunstancias como las que vemos en pantalla? Un niño abandonado, un niño teniendo un flagelo tan duro que tienen que trabajar. Solo ponte a pensar, niños postguerra, niños post-crisis políticas. Y eso está diciendo Israel. Dios nos ha traído para que nuestros niños mueran en estas circunstancias. Qué complicado. Pero te cuento que ese es el resultado cuando nosotros resolvemos las cosas. Cuando de la ecuación que se llama vida sacamos a Dios. Porque en toda esta historia es Dios el que puso la columna de fuego, es Dios el que dio agua, es Dios el que abrió el mar, es Dios el que en esta historia también ofrece el resultado final. Es Dios y siempre fue Dios. Cuando nosotros asumimos el peso de llevar toda la decisión, la mochila pesa. Y 100% de seguridad te vas a equivocar. Naciones se equivocan, ¿por qué? Porque ponen toda su responsabilidad en ese tipo de decisiones. Tu familia puede llegar a ese punto. Si tú como padre piensas que tú eres el héroe de la circunstancia. Tú joven o adolescente,
también. Si en tus decisiones no vas a poner a Dios primero, probablemente vas a cometer errores. Solo un ejemplo bien práctico de esta vida es algo que había escuchado a un jovencito decir. ¿Qué quieres del futuro? Bueno, como el futuro es bien difícil y he nacido en un país donde no hay oportunidades ni trabajo, yo quiero ser narco. ¿Y por qué? Niño de 7 años. Porque así hay dinero fácil y puedo alimentar a mi familia. Esa es la mentalidad de Israel. Cuando no hay Dios, cualquier solución es mejor. Porque al dolor no importa, lo ocultamos. Y déjame decirte que aquí están a un punto del quiebre. Lo interesante y lo esperanzador para nosotros es que aunque estés así, a 1 milímetro del quiebre, aún hay esperanza para nosotros. Porque después de esto acontece el caos. Luego se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Ponte qué difícil esto, están rompiendo la promesa. Están diciéndole no a la tierra prometida. Pero de nuevo, gracias a Dios por el remanente. Gracias a Dios por lo que Josué nos va a decir en unos pocos versículos, porque ahora quiero analizar un poco cómo sucede este quiebre. Hay 3 reacciones que son muy diferentes entre cada circunstancia. Versículo 5 nos muestra lo primero que pasa con el liderazgo. Lo que decía la gente, versículo 5, estoy de Números 14, horrorizó tanto a Moisés y a Aarón que se tiraron al suelo delante de todos. Son 2 líderes que dicen, basta, ya no doy. ¿Cómo somos nosotros a veces con los que nos cuidan, con nuestros líderes? ¿Cómo eres joven con tus padres? ¿Cómo eres tú con Dios? Muchas circunstancias estamos en este relacionamiento donde hacemos que el líder diga, basta. Me hacía reflexionar esto en una experiencia que me tocó escuchar de un pastor amigo mío con el que servimos en Guatemala y somos pollitos en el ministerio. Él tiene 36, yo tengo casi 30. Nuestra historia es de kindergarten en ministerio, 2 añitos, 5 añitos y estamos agotados. Y él decía ayer, oye Brian, desde que empiezo una vez me han preguntado cómo estoy. Y después te pensé, ¿cómo será con el pastor Nano? ¿Cómo será con los pastores viejitos que tienen más de 80? Y esta circunstancia de Moisés y Aarón. En todas las épicas de Dios, los que recibían el insulto, la piedra, el golpe duro, ha sido Moisés y Aarón, su familia, el pueblo, la circunstancia. Y en este punto donde ya están quebrando y le dicen, mejor volvámonos a Egipto, ya teniendo cosas concretas de la tierra prometida, obviamente se frustran. Y dicen, ya no puedo. Que esto sea un recordatorio de hacerte saber que cualquier líder es humano, no es de piedra. Tenemos emociones, tenemos expectativas y nos vamos a frustrar. Probablemente vamos a fracasar. Si el personaje central de Números sería Moisés, esto es una historia perdida, porque aquí se rindió. Aquí es donde se veía el descenso de Moisés también. Ya no da. Como iglesia tenemos que cuidarnos. Como comunidad tenemos que velar unos por otros, de recordar que estamos yendo hacia la tierra prometida. Gracias a Dios por el liderazgo que emerge, porque es un liderazgo que pone su énfasis en Dios, nunca en sí mismo. ¿Qué nos dice el versículo 6? Josué y Caleb, con sus respectivas pertenencias, 2 de los que exploraron la tierra, rasgaron su ropa en señal de tristeza. ¿Por qué? Porque están entendiendo, esto es mi culpa. ¿Qué nos ha pasado por olvidarnos cuál era nuestro propósito? Llegar a la tierra prometida. Y nosotros estamos queriendo ir a lo diametralmente opuesto. Antes de entrar al discurso de Josué, que es la esperanza que nosotros vamos a tener, el quiebre se nota también en la reacción del pueblo. Me voy a adelantar un poco en cómo el pueblo reacciona. Y es que el pueblo reacciona muy mal, porque es evidente que se está basando, como les había dicho, en su dolor, en su trauma, en su abandono. Fíjense en la figura, son hombres flaquitos.
que están a punto de apedrear a alguien porque no saben qué más hacer. Reaccionan desde la violencia. Ponte a pensar cómo es a veces cuando te encuentras en la calle con un perro callejero. Si lo vas a ver llenos de heridas, hay dos tipos de respuesta. O te va a menear la colita y te va a ser muy, muy amable contigo, o te va a mirar con desprecio, y si acercas tu mano, chao dedos. Es un pueblo que recibe tantos golpes que está acostumbrado a morder. Y son las circunstancias que a veces nos toca vivir con el trauma. Pero antes del quiebre, ya está a punto de romperse esta situación, hay esperanza. Y lo que nos dice Josué es: no se rebelen, recuerden lo que está. Empezamos a ver desde el versículo 7, la tierra que exploramos es una tierra muy buena. Recordad dónde estamos yendo, mirad lo que ha traído el Señor. Son dos jovencitos que están trayendo vides, pero enormes. Entonces Dios está cumpliendo. Allí está la tierra prometida. Versículo 8 es el centro de todo. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Una tierra que rebosa de leche y miel. Aquí está diciendo: yo les voy a llevar. No, Josué no es ningún demagogo. Demagogo es alguien que te dice mentiras para llegar a una posición de poder. Entonces Josué no es ningún político para hacer esto. Josué sabe dónde está su confianza y quiere que el pueblo, incluyendo los otros 10 espías, retornen al Señor. Déjame decirte algo que es muy crudo. No todos creyeron. De hecho, la Biblia nos da testimonio que muy poquitos creyeron. Por eso la mayoría del pueblo de Israel, esos que decían nuestros hijos van a morir, ellos murieron en el desierto, porque su corazón se volvió muy duro, se cerró y fue tan hermético que no llegó el mensaje de Josué a su corazón, que ya olvidaron la promesa y se volvieron personas circunstanciales. ¿Cuánto nos pasa esto? ¿Cuántas personas deciden abandonar la fe por una circunstancia, por un problema en el desierto? Recordemos lo que dice Josué: si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos va a llevar. No te prometo un camino fácil, pero te puedo prometer, como Josué, un camino donde puedes estar seguro en Él, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de decisiones importantes que pueden marcar tu vida. Así que no se rebelen contra el Señor. Estás a punto de quebrar, todavía hay esperanza para ti. Ya no sospeches contra Dios. Él no tiene nada contra tuya. Ya no pienses que todo va a ir para mal, porque eventualmente tú puedes ser el medio para que todo empiece a ir a bien. Y responde a los 10 espías también. No le tenga miedo a la gente de esa tierra, porque los vamos a derrotar fácil. De nuevo, recordate quién está hablando. De este tamañito contra esos gigantes. Él no está confiando en su fuerza. Él está confiando en lo que Dios va a hacer, como ya lo hizo. Es un camino que está en constante muestra de que Dios está en control. Ellos no tienen quien los proteja. No importa que sean gigantes. En cambio, el Señor está con nosotros. Así que no hay que tenerle miedo a esa gente. 2 posibles resultados, hermanos. La siguiente, por favor. El primero, que es el de la gente que se quedó en el desierto y murió. Te cuento que el miedo se volvió realidad. Para ellos, Dios nunca fue una respuesta. Y murieron en el desierto, porque hay una diferenciación muy grande en cómo seguir a Dios. Déjame decirte que la queja solo fomenta el fracaso del plan original, porque le echa toda la culpa a Dios y me pone a mí como el centro de la historia. Entonces ya no es la tierra prometida para el pueblo, ya no es la tierra prometida para la redención. Termina siendo la tierra prometida de Brian, solo para mí. Y si solo fuese para mí, obviamente va a ser difícil. Nunca lo voy a lograr. Y así murieron en el desierto. Pero hay una forma de manejar el dolor que sentimos. El lamento
es la entrega del dolor a Dios como un acto de fe. Sé que duele, sé que son pruebas bastante difíciles, pero Dios nos está acompañando. Acompaña desde Números 1 hasta Números 25, donde incluso, algo que no habían mencionado en el primer servicio, es que hay un rey que pide a un sacerdote que haga maldiciones a este pueblo, y es tan curiosa esta circunstancia que no puede salir maldición, solo sale bendiciones para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y siguen las épicas del desierto. Este solo es el punto de quiebre. Aquí es donde el pueblo decide: yo confío, pero muchos dicen ya no, y quiebran. Y lo que buscamos hoy es que tu fe no se quebrante, es que tu fe sea alimentada, es que las voces de personas como Josué nos hagan entender algo muy importante. Siempre fue y es Dios el personaje central. Por eso es que este pasaje cierra no con la comunidad amenazando con matarlos a pedradas, como veíamos en la anterior diapositiva, porque justo aparece en ese momento la gloria del Señor a todos los israelitas en la carpa del encuentro. Quiero darte un consejo para seguir adelante. Nuestra fe como cristianos está fundamentada en la esperanza, en llegar a esa tierra prometida. Por tanto, siempre se proyecta hacia adelante, nunca hacia atrás. No retornemos a Egipto, no confiemos en el hombre, no confíes en tus fuerzas. Esperanza. Mañana nos acompaña el Señor. De nuevo, no te puedo prometer que sea fácil, entramos un tiempo difícil, pero entremos juntos. Vamos a derrotar a ese gigante llamado crisis, llamado problema personal, llamado problema familiar. Para eso es este espacio. Permítame cerrar orando, porque recordemos que, como Josué decía, si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esa tierra prometida. Y más importante, no nos rebelemos contra el Señor. Oremos, hermanos. Padre bendito, te agradezco porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque en el pueblo de Israel podemos encontrar tanta vulnerabilidad, tanta honestidad, Señor, y tanto amor tuyo. A pesar de tantos errores y que estamos al borde del quiebre, Señor, que a veces nos sentimos tan abandonados que decidimos ya no creer en ti, tú nos muestras con Josué, Señor, que tú nos vas a llevar a la tierra prometida, que tú nos has dado esta misión para ir a una tierra muy buena. Gracias porque eres seguridad en medio de las pruebas. Gracias porque nos recuerdas que eres amor en medio del dolor. Y gracias porque podemos lamentarnos. Que la queja sea parte de nuestra boca, Señor. No queremos ser dueños de nuestro destino y queremos entregarlo todo a ti. Te agradecemos por lo que tú eres, Señor. Te agradecemos por lo que vas a hacer con esta iglesia, porque queremos ser como Josué para toda la comunidad, para todo nuestro barrio, para nuestras familias. Y recordar que a pesar de que vienen tiempos difíciles, si el Señor está con nosotros y está complacido con nosotros, Él nos llevará a la tierra prometida. Perdónanos por nuestras rebeldías. Gracias por entendernos y por mostrarnos con amor que tú sigues con nosotros. Rogamos que tu presencia esté con nuestra comunidad, Señor, y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, a la orilla